Bueno, entonces aquí está pues el logo del Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología. Vamos a comenzar entonces el estudio el día de hoy. Como les digo, a mí me gusta que sea muy participativo, como no de pronto no dejar las preguntas para el final, sino que si tienen alguna pregunta, pues de una vez las vamos resolviendo. También me gusta hacer preguntas, entonces si pueden estar como atentos a como cuando yo haga alguna pregunta, entonces como atentos como de responder para que vayamos construyendo y sea algo como más dinámico, ¿no? Bueno, tengo esta como a manera de introducción, como le digo, no para abarcar como un tema que de pronto ya se ha tocado, sino como a manera pues de contextualización de lo que voy a decir el día de hoy. Pues que la carta astral está compuesta por 4 niveles básicos, que son las casas, que es como nuestro foco de estudio de estas últimas sesiones, que son básicamente esos escenarios de nuestra vida cotidiana, donde esos personajes que podríamos llamar planetas se manifiestan en mayor o menor medida, donde ellos se pueden manifestar de una u otra forma dependiendo ese escenario. Los signos que representan el cómo se hacen las cosas en esa casa y por esos personajes, son las características específicas que van tomando esos personajes dentro de la carta para lograr el objetivo propuesto. Como de pronto ya lo sabemos y si no lo retomo, todo este estudio de la cosmobiología y este estudio de las casas es para nosotros lograr visualizar integralmente, no como para dividir al contrario, sino que al contrario el estudio de las casas nos sirva para integrar todos esos aspectos de nuestra vida y de nuestra personalidad y de nuestras energías propias de cada ser humano dependiendo su carta, integrarlas de una forma que podamos como ver ese panorama completo y no solamente que digamos que bueno, yo tengo tantos planetas en tal casa y entonces como que no logro como ver o visualizar qué es lo que pasa en las otras, no, que miremos como que cada escenario es importante y que en todos esos escenarios hay una energía puntual y por eso cobra como importancia lo que vamos a ver el día de hoy, que es el estudio de las modalidades, es decir, de las triplicidades y los cuadrados, porque entonces ahí podemos ver que cada casa está impregnada de una energía de por sí, así hayan o no hayan planetas allí. Y los planetas entonces representan el qué, son los personajes, esos personajes o esas energías que habitan dentro de nosotros y que en algún momento se manifiestan. Todos tenemos de todas las energías en mayor o menor medida, mayor fluidez o menor fluidez, dependiendo cómo esté nuestros aspectos y nuestro gráfico pues puntual de cada uno de nosotros. Pero definitivamente todo está allí, todo está contenido allí. La idea es que podamos empezar a entender ese contenido y empecemos a integrarlo en nosotros. Los aspectos, por último, de esos 4 niveles que les acabo de mencionar allí al principio, son los que nos muestran la relación energética entre esas variables, entre los planetas, los signos y las casas. Y un último concepto que es el sí mismo, es el centro, que representa nuestra alma superior y que es precisamente el punto de unión, el punto de integración, es el ser humano, es decir, es nosotros mismos, donde confluyen todos esos aspectos y esas fuerzas y esas energías y esos escenarios, confluyen en nosotros mismos, es decir, el ser humano como ser humano debe lograr integrar tanto esas energías como esos aspectos y esos escenarios, integrarlos y poderlos transformar y poderlos usar como mejor le convenga de acuerdo a lo que tiene, a lo que hay, digamos que planteado. Entonces es como lograr que ese eje, que ese centro, que es el ser humano, sea el que maneje, el que guíe todo ese orden que tenemos. Vamos
Vamos a ver esto porque no me deja avanzar. Listo. Acá una frasecita que me gusta mucho. Lo que está abajo corresponde a lo que está arriba y lo que está arriba corresponde a lo que está abajo para lograr los milagros de una sola cosa. Es decir, que todas las energías que están en el cosmos también están jugando dentro de nosotros mismos y que nosotros como microcosmos tenemos el potencial del macrocosmos y asimismo es nuestra responsabilidad usar de acuerdo en ese orden esas energías que nos han correspondido y que están allí jugando en nosotros mismos y que vemos casi como lo vemos en el universo, que todo se mueve como con esa sincronía, con esa perfección, que cada energía está jugando un papel y que cada energía, o sea, básicamente no vemos pues que se están chocando los planetas, sino que están allí como girando, como bailando en ese orden. Asimismo, nosotros deberíamos coger todas esas energías de nuestra carta natal y colocar en esa sincronía y colocar en ese orden todo eso. Entonces, de eso se trata, es el autoconocimiento, que podamos cada vez entender más para que a medida que vamos entendiendo nos vamos sincronizando. Las casas astrológicas, entonces, los planetas pues son, como ya les dije, esos impulsos arquetípicos de nuestra, podemos hablar de nuestra psiquis. Hablé ahorita del microcosmo y el macrocosmo, que es ese estado celeste y ese estado terrestre. Los aspectos concretos de nuestra realidad, que son esas casas, que son precisamente ya donde vamos como a aterrizar como todas esas energías. Y la otra parte pues la voy a dejar allí porque hace parte de otro tema. Entonces, voy a leerles esta cita. Esto es una cita. Dice, así los 12 domicilios que se denominan casas forman juntos la gran casa del zodiaco. Son 12 segmentos del círculo de la eclíptica y significan aquello que impide que el morador de la mansión se expanda su conciencia, si se deja aprisionar por ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudio de las casas no es para saber, bueno, ¿qué voy a hacer en relación, por ejemplo, en la casa 2 con mis recursos propios, con mi dinero, con mi cuerpo, con todo lo que es mío y digamos que poseo y que me ayuda a expresarme? No es como para seccionar, al contrario, es para unificar, es para lograr saber que existen esos dos espacios, que existen esos 12 aspectos, que existen esas 12 digamos que aspectos ya concretos pues de nuestra vida y que puedo moverme libremente, o sea, puedo integrarlos en mí y no hacer como divisiones o hacer como exclusiones pues de unos espacios, sino que al contrario, que puedo usarlos todos, que todos están a mi disposición, como si fuera como en una casa física, que yo entro y yo tengo mi habitación, tengo mi baño, tengo la cocina y tengo el garaje, bueno, y cada cosa juega un papel, cada cosa tiene una razón de ser. Y dentro de todas esas áreas, yo no puedo decir es que no, es que yo tengo más importante es el dormitorio, por ejemplo, lo más importante, no, o sea, de pronto juega un papel puntual, pero que todos esos espacios debo, digamos que ser amo y señor, o sea, designarlos, administrarlos de la forma correcta. Por ejemplo, como un ejemplo chistoso que alguien me dijo un día, es que usted no puede hacer lo que hace el baño en el baño, no lo puede hacer en la cama, lo que hace en la cocina no lo puede hacer en el baño y así sucesivamente. Entonces, como ponerle ese orden, esa sincronía y simplemente empezar a trabajar con esas energías. Entonces, el día de hoy vamos a ver el estudio de las casas y nos vamos a enfocar solamente en dos, en el estudio por triángulo o por elementos y en el estudio por cuadrados o modalidad. Los otros pues ya serán tema de otra sesión. Entonces vamos ya como al tema como puntual del día de hoy, pero antes de pasar me gustaría saber cómo van hasta ahora, como que si tienen alguna pregunta, quieren aportar algo, decir algo, adelante. ¿Cómo van?
Hasta el momento bien, todo claro. Gracias, Marisol. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les decía ahorita, se nos hace importante estas clasificaciones como de las casas, se nos hace importante para que logremos como ver que cada casa tiene como una energía, ¿no? Entonces, estas casas vienen en un orden también, así como el orden de los signos del zodiaco que ya no sabemos, empezando la primera por Aries, primera casa, signo Aries, o sea, en relación, perdón, se me fue, en relación con el signo Aries y un elemento, o sea, están asociadas como las casas están asociadas a un signo y a un elemento, sin necesidad de decir que necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo en ese signo, simplemente se hace como la traspolación allí entre el signo de la casa y el elemento, pero tiene como, digamos, como una energía, ¿no? O sea, tiene como una energía ya. Entonces, a la primera casa, entonces está asociada al signo de Aries, al elemento de fuego. La segunda casa, aquí están los colorcitos que nos ayudan como también a llevar como la secuencia, la segunda casa, que está relacionada con el signo de Tauro y con el elemento tierra, la tercera casa, que está relacionada con el signo de Géminis y el elemento aire, la cuarta casa, que está asociada con el signo de cáncer y el elemento agua, la quinta casa con el signo de Leo y el elemento fuego, y bueno, yo creo que así sucesivamente ya pueden identificar por los colores, los elementos y también ya pues el mismo orden del zodiaco, de los signos. Bueno, entonces, el estudio por triángulos, pues es, como su nombre lo indica, son triplicidades, es decir, son agrupaciones de tres casas que están regidas por el mismo elemento. Entonces vamos a ver el triángulo de la vida, que están regidas por el elemento fuego y que corresponden a la casa 1, la casa 5 y la casa 9, es decir, corresponden a los signos de Aries, Leo y Sagitario. Vamos a ver este recorrido así general y ahorita vamos a puntualizar. Yo creo que se quedó un micrófono abierto. La segunda triplicidad es la material, que corresponde como es como una palabra clave pues para relacionar esta triplicidad. Ahorita vamos a profundizar en cada uno. Que corresponde al elemento tierra, entonces son las casas que están asociadas a este elemento y que corresponden al signo de Tauro, Virgo y Capricornio, a la casa 2, 6 y 10. La tercera triplicidad de las relaciones, elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Libra y Acuario, está aquí sale amarillito, acá está naranjita, y que corresponde a la casa 3, 7 y 11. Y por último, las que están asociadas al elemento agua, que se dice que son la triplicidad del karma, que ahorita explicamos un poquito más, y que corresponden a los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis, casa 4, 8 y 12. ¿Hasta ahí van bien? ¿Necesitan alguna aclaración adicional? Aquí vamos a ver, entonces aquí vamos a ver los triángulos, las triplicidades. Entonces aquí se va a ver en este gráfico las casas que están relacionadas con el signo fuego, mire, pues forman este triángulo y tienen como principio vital la acción, lo cálido, la espontaneidad, el entusiasmo, también un poco de impulsividad, una tendencia como hacia el deporte, hacia la acción. Entonces, por eso también se relaciona mucho con el liderazgo. Aquí me gusta este grafiquito
porque nos ayuda a que nos vayamos como familiarizando con los signos y no solamente como todo tan molidito, pues que ya sabemos con los nombres, sino que aquí ya nos ayuda como a pensar que pues este es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y ya nos vamos como aprendiendo. Y aquí están resaltados los 3 signos a los cuales corresponden a esas casas 1, 5 y 9. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poquitico más sobre esto. Cuando, por ejemplo, tenemos una mayor cantidad de planetas en estas casas, pues entonces, ¿qué es lo que, cómo se interpreta eso? ¿Cómo se mira eso? ¿Qué la persona pues que está haciendo objeto de estudio de su carta, pues entonces como que ¿qué se puede esperar? Bueno, acá vemos la triplicidad de tierra, entonces miremos que acá está Capricornio, está Virgo y está Tauro, entonces forma este triángulo. Tiene principio, por ser el elemento tierra, entonces tiene por principio material, la solidez, la concreción, la estabilidad, la estructura, esa como mucho realismo, como que no tanta fantasía de pronto, sino como más polo a tierra, como más estructura. Y también el trabajo, como de ir a hacer las cosas para conseguir como esos resultados materiales. Aquí están los signos y acá vamos a ver sobre el elemento aire. Entonces vemos el triángulo que se forma entre Géminis, Libra y Acuario, y las casas 3, 7 y 11. Entonces, por ser el elemento aire, entonces el principio es mental, entonces es el pensamiento, es la comunicación, todo lo que se maneja por el aire, el intelecto, las ideas, las perspectivas, el estudio. Y no solamente el estudio el estudio en cuanto al conocimiento del mundo. Es decir, por eso también se relaciona acá con los viajes y los estudios que tienen que ver con Géminis, y es la mente concreta, es la mente que nos ayuda también a la comunicación, al comercio, etc. Agua, entonces vamos con la triplicidad de agua. Está el signo de Piscis, Escorpio y Cáncer, formando acá este triangulito. Acá están los signos correspondientes y es por ser elemento agua, entonces el principio es emocional, es el sentimiento, es la vida interior, es como esa receptividad, esa empatía y ese mundo inconsciente espiritual. Como trata de estos temas, entonces por eso se decía ahorita acá en la diapositiva anterior que es el triángulo del karma, pero no tanto como el concepto que a veces errado tenemos del karma de pagar y de culpas y bueno, de dolor y de sufrimiento, no, sino ese concepto como de ese mundo interior, como ese mundo de receptividad, de ese mundo que de pronto a veces no es tan visible para el común de la gente, sino que a veces es como una percepción, mejor dicho, vamos a ponerle una palabra a eso, y es intuición, o sea, es una triplicidad que es muy intuitiva, entonces tiene mucho que ver con ese tema de percibir las cosas a veces sin que hayan sucedido o sin que haya como un elemento como concreto, como en este que hasta no ver, no creer, por ejemplo, sino que como que se sabe esas cosas, entonces tiene mucho que ver como con esa sensibilidad. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de la triplicidad de fuego. Entonces hablamos que era de la vitalidad, ¿no? De la potencia vital, de la energía, hablamos del principio vital, del fuego, de la acción. Las personas con mayoría de planetas en las casas de la triplicidad de fuego se caracterizan por ser personas espontáneas, por tener grandes expectativas, donde liderazgo e interés en emprendimientos y aventuras. Entonces, es como si dijéramos que una persona que tiene mayor cantidad de planetas en esas casas, en esa triplicidad, entonces son personas que tienen como una mayor tendencia hacia el liderazgo, como a tomar
tomar acción, como que no voy a esperar que la vida me dé o me traiga, sino que yo voy a ir a hacer por mí mismo, o sea, ¿qué puedo hacer? Entonces es como ese impulso de hacer, por eso habla allí de emprendimientos, de aventuras, como que bueno, hay que conocer esto, entonces vamos armando la maleta y vamos saliendo de una vez. Entonces se trata de eso, entonces es como hacer, empezar de una vez con nuestra carta, ir mirando como esto que estamos hablando, bueno, a ver, cómo tengo ubicados yo mis planetas, a ver si hay una mayor tendencia en alguna de estas triplicidades. Entonces vamos a ver la triplicidad de tierra. Entonces ya hablamos que es como el triángulo de lo material, de lo concreto. Entonces, en ese sentido, las personas que tengan una mayor cantidad de planetas en esta triplicidad de tierra, entonces son personas que presentan se muestran como individuos prácticos, conscientes, perseverantes, organizados y en búsqueda de estabilidad. Es decir, son personas que de pronto tienen una mayor tendencia a la estabilidad o la buscan al menos, buscan esa estabilidad, o sea, es como lo que más valor representa para este tipo de personas, tanto, por ejemplo, su trabajo, por ejemplo, puede ser también un poco de éxito a nivel social y a nivel laboral, también el tener, de complacerse en cierta medida a nivel material, entonces es como una mayor tendencia hacia este sentido. La triplicidad de aire, entonces hablamos que era de las relaciones y de la comunicación, entonces esa capacidad de relacionarnos, comunicarnos, los que poseen una mayor cantidad de planetas en esta triplicidad de aire tienen interés en las relaciones sociales y personales, en el intercambio de ideas, en el pensamiento lógico y el compartir de experiencias. Mire qué interesante. Entonces, mire que lo que más, de pronto más valor puede tener una persona que tiene mayor tendencia en esta triplicidad es precisamente eso, a comunicarse, a estar como y siempre rodeado de personas, a estar siempre como en comunicación, a aprender cosas nuevas, a expandir no solamente forma física como un viaje, sino expansión del conocimiento. Entonces, esa expansión de conocimiento se da precisamente en relación a otras personas. Entonces, ya podemos mirar que si tenemos esta tendencia, entonces podemos pensarlo por ese lado. Y por último, la triplicidad de agua, como ya hablamos de las emociones, hablamos un poquito del karma, pero más como de lo esotérico, como de lo místico. Las personas con mayoría de planetas en esta triplicidad de agua destacan por la importancia que le conceden al mundo emocional, al misticismo, el pago de deudas kármicas y a la transformación emocional psicológica. Es decir, que el trabajo, que de pronto también puede ser una tendencia a que el trabajo que vienen a realizar es un trabajo más de transformación de sus emociones, más de interiorizarme, de descubrirse en sus emociones, en cómo interpretan todo ese entramado psíquico, y son casas también, son muy profundas, son casas muy profundas, que son la casa de Cáncer, Escorpio y Piscis, o sea, que vienen como con un trabajo a nivel del psíquico, o sea, de transformación, de una transformación muy profunda, porque hay que ir muy a lo profundo para conocerse realmente en ese mundo emocional. Entonces, es como ir hacia adentro, pero a la vez es una triplicidad de mucho potencial, mucho potencial de transformación. Una cosita que se me había olvidado decirles es que esta clasificación de las casas por elementos de pronto no tiene que ver con el ascendente, es decir, nuestro ascendente puede estar en un signo diferente. ¿Me siguen escuchando allí? Porque me salió un mensaje acá que la conexión es inestable. Sí, perfectamente. Gracias. Nuestro ascendente puede estar en un signo, pero entonces ese signo
digamos que va a asumir como la energía de la casa. Por ejemplo, nuestra ascendente es Géminis, pero ya sabemos que nuestra casa 1 tiene la energía de Aries y tiene la energía de fuego, a pesar de que Géminis sea un signo de aire. Entonces, no, digamos que no tiene, o sea, no excluye ese, o sea, no incluye ese factor, es como que es un estudio, el estudio pues, del ascenso, estudio como que aparte, sin querer decir pues que la energía del signo ascendente pues se va, digamos que hay que tenerlo en cuenta para el estudio, así mismo como la energía de la casa y la energía del elemento que rige esa casa. No sé si ahí me quedó claro o si de pronto necesitan hacer una pregunta acá al respecto. Adelante. Adelante porque vamos a pasar ya al tema de los cuadrados. Perdón, cuando habla de la energía de los planetas, o sea, que los planetas influyen en nosotros, la energía de los planetas influye en nuestra persona. ¿Cómo lo entiendo yo? La energía de los planetas es la misma energía que se mueve en todo el universo, que da origen a los planetas y que da origen a nosotros mismos. Es decir, la energía, hablemos por ejemplo, la energía de Júpiter. La energía de Júpiter, entonces, es una energía, vemos a Júpiter en el universo, es un planeta de expansión, es un planeta grande, que atrae además, que es un protector también para nosotros como planeta Tierra, porque mucha de la basura cósmica que está por allí llega a Júpiter, ¡pum!, se la come y resulta que no, eso permite que protege como todos esos planetas que están antes de él. Entonces, miren la energía como juega allí en el cosmos, pero esa energía de Sagitario, de Júpiter también está jugando en nosotros, es decir, nosotros también como microcosmos también tenemos esa energía de expansión, de júbilo, también tenemos esa energía de generosidad, de filantropía, de querer ayudar a los otros, o sea, también tenemos esa energía allí presente hablando de nuestra psiquis, pues. O sea, nosotros, todas las energías del cosmos también se manifiestan en nosotros. Y son las mismas energías que dan origen a todo el universo. ¿Sí me hice entender? Lo que pasa es que un maestro nos dijo que los planetas no influyen en nosotros. Por eso ahorita, o sea, es un mapa que ya está hecho entonces y ya las características ya están. Eso es lo que más o menos entiendo. No. Lo que yo dije es lo siguiente. Todas las energías que dan origen a todo el universo están allí. Y asimismo, como le dieron origen a los planetas, también nos dieron origen a nosotros. Es decir, nosotros dentro de nosotros como microcosmos están esas energías allí jugando. O sea, nosotros tenemos una energía de expansión. Por ejemplo, voy a cambiar el ejemplo de Júpiter. Ahora, tenemos la energía de Marte, por ejemplo. Nosotros dentro de nosotros tenemos esa energía de impulso, de vitalidad, de ir a la conquista. O sea, eso se manifiesta en nosotros todos los días, lo vemos en nosotros mismos, que hay días que amanecemos con ganas de comernos el mundo, con ganas de hacer cosas, de salir a la batalla, la batalla entre comillas, la conquista de cosas, de iniciar proyectos, de hacer cosas que dan origen a como esa chispa, como esa vitalidad. Esa energía está dentro de nosotros. No quiere decir que es el planeta el que nos está influyendo. O sea, el gráfico como tal del mapa natal, nos indica cómo esa energía nosotros la podemos usar de la mejor manera. Eso es lo que nos indica, pero la energía está en nosotros. Sepamos o no sepamos
cómo está el gráfico, cómo está el cielo en este preciso momento o en el momento en que nacimos. La energía está y la vemos todos los días. Vemos la energía de mar, o sea, son arquetipos, o sea, si me hago entender, o sea, el arquetipo de la energía de Marte está en nosotros, el arquetipo de la energía de la Luna está en nosotros. A veces sacamos ese lado amoroso, ese lado compasivo, ese lado que queremos apapachar, que queremos proteger y que queremos cuidar, ese lado emocional, lo tenemos allí, todos lo tenemos, todos lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues el gráfico nos va a ayudar, el gráfico de nuestra carta natal, y conocer esto que estamos conociendo, por ejemplo, de las casas, nos va a ayudar a entender esa energía, de saber cómo la podemos usar de la mejor manera. Muy bien, está bien. Gracias. Diana, ¿me puede mostrar la diapositiva de tierra y de aire, por favor? De tierra, esa. Sí, gracias. Adelante. Listo. Y de aire. Y de aire. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta para pasar a los cuadrados? Bueno, a continuar. Entonces, chévere que me hagan preguntas, porque para mí este es como un tema tal vez un poquito cortico. Yo ya casi acabo, en unos 20 minuticos ya casi acabo. Entonces, chévere que hagamos preguntas para que podamos como profundizar lo que quede de pronto por allí o que queramos también conversar. O sea, chévere. Estudio de las casas, entonces por cuadrados o por modalidad. Esto tiene mucho que ver, creo que se quedó un micrófono abierto, esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado también durante el curso sobre esas líneas, esos ejes principales de nuestro gráfico, en nuestra carta natal, que es la línea del ascendente-descendente y la línea del medio cielo y bajo cielo, o medio cielo e ínfimo cielo. Resulta que esas dos líneas nos forman allí unos ángulos. Entonces a este estudio de estas casas por cuadrados también se le puede llamar el estudio de los ángulos o angulares, casas angulares. Entonces resulta que ese cuadrado, ¿sí ven mi cursor? ¿Sí ven mi cursor? Sí, se ve. Gracias. Entonces, esta línea que empieza acá en la casa 1 hasta la casa 7, esta es la línea del ascendente-descendente. Y esta otra línea que está acá es la línea del medio cielo y bajo cielo. Entonces, en este estudio, en este tipo de estudio por cuadrado, mire que en el otro eran 4 grupos de 3 casas. 4 grupos de 3 casas. En esta parte el estudio se hace por 3 grupos de 4 casas cada uno, por eso se llaman cuadrados. 3 grupos de 4 casas. Entonces, estos grupos de 4 casas pues forman como unas cruces. Entonces, en este estudio cobra como una importancia, una relevancia mayor el estudio de las casas que están en ángulo, o sea, que están empezando o tocando alguna de esas líneas principales que les mencioné. La línea ascendente-descendente, la línea medio cielo, bajo cielo. Entonces, esta primer cruz, que es la cruz cardinal, entonces esa cruz es la que toca precisamente la casa 1, que es la casa del ascendente, la casa 4, que es la casa del bajo cielo, del ínfimo cielo, la casa 7, que es el descendente, y la casa 10, que es el medio cielo. Entonces, digamos que esta cruz cobra como un poquito más de estudio, o sea, un poquito más de análisis si hay planetas en estas 4 casas. O sea, si hay planetas, entonces llevamos como la atención primero allí. Si hay planetas en estas 4 casas. ¿Listo? Bueno, entonces miremos las cruces. Esta es la cruz cardinal, esta es la cruz fija y esta es la cruz mutable. Entonces vamos a ver los signos que componen esas casas, que es la casa 1, 4, 7 y está compuesta por el signo de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. La cruz fija, que está compuesta por la casa 2, 5, 8 y 11,
Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y por último, entonces la cruz mutable, que está compuesta por Géminis, en casa 3, 6, 9, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con esas casas angulares, ya que son las que forman las angulares, ya hablamos de la ascendente-descendente, con esas casas angulares, que son las que tocan esos 4 puntos. Se consideran más fuertes o poderosas en sus efectos sobre la persona debido a que toca aspectos personales o identificatorios de la persona. Los planetas que estén ubicados en la casa 1 y 10 se considera que están en dignidad y cobran mayor importancia en el análisis de la carta. Entonces, una de las cosas que primero entonces vamos a observar en nuestra carta natal es precisamente si tenemos planetas en esas casas angulares, es decir, en esa cruz cardinal. Bueno, entonces, ¿es el primer cuadrado o es el cuadrado? Mire, es el cuadrado de la iniciativa. Corresponde a las casas regidas por la modalidad cardinal y están asociadas a los 4 ángulos principales de la carta. Entonces ya hablamos casa 1, 7, 10 y 12. 4, perdón. 4, 7 y 10. Un número elevado de planetas en casas angulares o cardinales sugiere el interés constante por nuevos proyectos y la capacidad de liderazgo, especialmente en los asuntos que tienen que ver con estas casas. Entonces, si hay una mayor cantidad de planetas en esta cruz, es decir, en estas casas angulares, entonces lo que quiere decir es que la persona está más orientada hacia la acción, hacia el liderazgo, hacia hacer cosas, como hacia esa conquista de cosas, hacia la iniciativa. Es como estas casas, mire que también tiene que ver, estas casas angulares, también tienen que ver con los inicios de los ciclos, de los cambios de estación. Entonces, el inicio de la primavera, el inicio del verano, el inicio del otoño y el inicio del invierno. Entonces tienen que ver con estos cambios de estación. Entonces es como cuando empieza la primavera, empieza el verano. Entonces es como el inicio. Entonces es como de tomar como la iniciativa, como las cosas apenas están como empezándose a hacer. Entonces también tiene que ver como con este análisis. El estudio de las casas por las casas sucedentes, que tienen que ver con la cruz fija, tiene que ver, aunque con menor influencia, toca temas de la persona relacionados con la utilización de sus recursos. Son casas que siguen a las casas de movimiento, que son las angulares que hablábamos ahorita, y que por tanto su fuerza radica en la estabilización de la energía para reafirmarse como individuo y continuar el camino. Es decir, después de esas casas de fuerza, de energía, de inicio, ya viene como que la energía necesita como estabilizarse, como que bueno, vamos a sentar como la energía, vamos a sentar la energía, y si hay que cosechar, vamos a cosechar, si hay que hacer como un plan, vamos a hacer como un alto en el camino como para hacer un plan. Por eso tiene relación con esa cruz fija y se llama casas sucedentes precisamente porque son las que suceden, las que siguen a esas casas angulares. Bueno, es el segundo cuadrado o de la perseverancia. Mire, cuando usted empieza cosas, pero luego necesita darles como esa continuidad. Entonces comprende las casas regidas por los signos de la modalidad fija que siguen a las secciones angulares de la carta natal. Específicamente ya hablamos de la casa 2, 5, 8 y 11. Cuando un mayor número de planetas se presenta en estas casas fijas o sucedentes, alude a la estabilidad emocional y material, la perseverancia y la importancia del estatus.
Entonces es como les decía ahorita, es como, bueno, de hacer como ya como un alto en el camino y como hacer como un análisis, como son personas que son como más metódicas, que se paran un poquito como a pensar, como, bueno, hay que guardar, hay que recolectar, en el caso pues de una cosecha o algo, hay que prever, o sea, es como hacer un alto para como coger como una prevención para lo que sigue. Y por último, la tercera cruz, que corresponde a las casas cadentes, que ya es como cadente, la palabra cadente viene como de caída, entonces angular, sucedente y cadente, ya como la última cruz se relaciona con la adaptación del pensamiento, la flexibilidad de fluir con las circunstancias, es decir, de adaptarse también a las situaciones de la vida, por lo cual se consideran casas de menor fuerza, ya que no denotan acción ni estabilidad como los dos grupos anteriores. No denotan acción ni estabilidad, pero sí denotan flexibilidad, es decir, se adaptan. Es decir, si tenemos un mayor número de planetas en estas casas cadentes, quiere decir que son personas con una mayor capacidad de adaptación, es decir, así como vemos como las iguanas que se mimetizan como con el ambiente, asimismo es como esa capacidad de estar en varios ambientes, en varias situaciones y yo poder estar cómoda como en esas situaciones, es decir, como que no me estreso como en la modalidad de las casas angulares, como que todo es como más fijo, como más, no, como más de voy a cambiar. Estas personas tienen como esa habilidad de fluir y de adaptarse. Entonces este es el tercer y último cuadrado, el de la adaptación, y abarca las casas regidas por los signos de modalidad mutable, la cruz mutable, y están ubicadas después de los sectores sucedentes. Es decir, mire, es como cuando ya se cierra como un ciclo, como que, bueno, ya arranqué acá, arrancó el primer, digamos, hablando de la primavera, el primer signo de la primavera es Aries, entonces es una casa angular, de fuerza, de acción. La segunda casa es Tauro, ya viene como la casa fija, como la casa sucedente, que viene ya como a darle como estabilidad. Bueno, vamos a estabilizar un poquito, ya tiene que ver con tierra. Y ya la tercera que cierra como ese ciclo es Géminis. Es decir, bueno, ya pasé como por como el inicio, ya me estabilicé, ahora vamos a ver qué sigue, es como ahí cierra y ya arranca hablando pues de las estaciones, arranca una nueva estación, entonces, bueno, vamos a ver qué sigue, vamos a adaptarnos y vamos a ver qué podemos hacer o qué traemos de acá para poder continuar en lo que sigue, entonces son casas de adaptación. Este cuadrado reúne las denominadas casas mutables o cadentes y quienes poseen una mayor presencia de planetas en ellas son más dispersos pero tienen la habilidad de adaptarse aunque en las circunstancias más desafiantes. O sea, como les decía, ya no importa como si están en varios lugares, pueden estar cómodos tanto en un hotel 5 estrellas como en una habitacioncita y de pronto hay cucarachas. Como, yo me adapto, ahí me tocó dormir, voy a dormir allí. Entonces, como que tiene esa capacidad de ver también lo bueno como en diferentes situaciones y de estar cómodo, digamos que fluir. De pronto, si es de una casa fija, de pronto no va a estar tan cómodo si no está como en el ambiente propicio. Esta es la tabla de este tipo de estudios. Aquí vemos las angulares, sucedentes y cadentes, las cualidades de las cruces y los signos asociados. Esto ya es como de aprendérselo un poquito como en memoria. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver si alcanzamos a hacer un recorrido por las casas. ¿Cómo vamos? Bien, bien, se va entendiendo. Buenas tardes. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Digamos, en mi esquema, en mi primer casa,
tengo a cáncer, ¿sí? Ujú. Pero dice que la primer casa es una casa angular, o sea, de iniciativa, de impulso, bueno, de actividad, de liderazgo, de proyecto. Pero cáncer es, digamos, es un signo bastante tranquilo, pausado. ¿Cómo asocia uno esto con el tema de que esté en la primer casa, digamos? Yo diría que como la primer casa es la manifestación del yo de la personalidad, es como eso, entonces yo diría que ese cáncer allí lo que te permite es mostrar ese lado, o sea, mostrar ese lado, o sea, tu lado canceriano se va a mostrar más fácilmente al mundo. Entonces, es decir, que tiene la facilidad de que te muestres ese lado sensible, ese lado materno, ese lado de nutricio, como de protección también. Es más fácil de mostrar en ti es más fácil de mostrar ese lado. Precisamente era lo que les hablaba yo ahorita, o sea, la casa 1, o sea, tiene que ver con el signo de Aries y tiene que ver con el elemento fuego, pero allí puede haber otro signo y lo que hay que mirar es cómo ese signo se puede manifestar allí en esa ubicación, dependiendo de dónde esté. Gracias. Entonces, puedo decir que por lo menos esa parte de iniciativa maternal, de familiaridad, de protección y todo eso es, digamos, mi parte más impulsiva o más de reacción primera, ¿puede ser? De reacción primera y es más que de reacción primera, es más de lo que tú muestras, como de lo que tú puedes mostrar al mundo, o sea, como lo que tú puedes como ofrecer como más evidentemente, digámoslo así. Es como que tú tienes esa capacidad de mostrar esa habilidad. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, buenas tardes. Tengo dos inquietudes. Adelante. Una es, según lo que acabas de exponer, ¿cómo sería el cruce, digámoslo así, entre un estudio por triángulos y otro por cuadrados? Me refiero a que estoy haciendo el ejercicio y ubicarlas primero mis planetas en las casas ubicadas por la forma triangular y luego cuadrar. Entonces hay uno cómo hace como para cruzarlas, como para mirar como las relaciones. Esa es una. Y la otra, pues me queda un poquito complicado encontrar donde tengo ubicada la mayor cantidad de planetas, porque casi todos están ubicados de a dos, de a dos, de a dos, de a dos. O sea, no tengo uno que diga aglutina la mayoría allí. Uno cómo los interpreta si digamos que todos están más o menos repartidos homogéneamente por las casas. Bueno, la primera pregunta es como mirar, lograr identificar qué tiene como más relevancia, o sea, dentro de tu diseño, porque no lo conozco, dentro de tu diseño, si se forman más cuadrados o se forman más triángulos. Ahí no logré entenderlo, pero con la segunda pregunta sí logré entender que tienes como todo más repartido, o sea, eso entendí. Entonces tú decías, ¿cómo lograr, a ver si te retomo la pregunta, cómo lograr combinar los dos tipos de análisis? Primero haces el de triángulos y luego haces el de cuadrados para que mires como qué información te resuena por un método y qué información te resuena por el otro método. Porque ambas sirven para cosas diferentes. Entonces, como decíamos ahorita, la primera pues tiene que ver con los elementos. Entonces tiene que ver con esa parte física, con esa parte emocional, con esa parte mental y con esa parte como de vitalidad, de energía, de iniciativa. Entonces es como mirar qué necesitas interpretar. Si lo necesitas como saber, bueno, voy a ver el tema emocional, entonces hago un análisis por el tema de triángulos, por el tema de triadas. Entonces me voy
como que me enfoco mi análisis hacia ese sentido. Pero si yo necesito saber, por ejemplo, si soy una persona de liderazgo, de iniciativa, o soy más bien una persona como más estable, entonces ahí miro el tema de los cuadrados. Entonces es como mirar qué necesito profundizar, en mi estudio, en mi análisis de mi carta, y mirarlo así, o simplemente pues hacer todo el análisis. Sería una mejor opción, porque todo te va a dar una información, o sea, cada cosa te va a dar una información que de pronto te puede servir. Y la segunda pregunta ¿me la recuerdas, por favor? Ya me fui. Sí, Okay. Más o menos la idea es uno mirar dónde tiene la mayor cantidad de planetas ubicados en las casas, sino que yo miro mi carta y los tengo repartidos, digamos, homogéneamente. Casi todos van de a 2, 2, 2 y algunos están de a 1 y en otras pues obviamente no hay. O sea, no tendría uno para decir en una casa hay 5, hay 3, casi todos están muy homogéneos repartidos en las casas, entonces yo no cómo hacer la lectura. Claro, están homogéneos en las casas, pero mira que las casas también están, voy a poner este gráfico, las casas también están repartidas, mira. O sea, por ejemplo, si tú tienes, o sea, no quiere decir que tengas que tener todo acumulado en una sola casa, pero si tienes, por ejemplo, en la 1, en la 4, en la 7, mira que ahí ya están repartidos y ya ahí estás formando un cuadrado. Entonces, tocaría mirar si están repartidos en las casas homogéneamente, es muy probable que hayan cuadrados y hayan triángulos. Es más, cuando están todos como en una sola casa o en dos casas, ya ahí es muy difícil que haya triplicidades, que haya cuadrados, porque ya están todos como para un solo lado. Pero eso también, todo eso tiene una razón de ser, o sea, eso también hace parte del análisis. Eso también hay una sesión especial para ese tipo de análisis de cómo están ubicados. Eso tiene ya que ver es con los planetas, más que con las cosas, con los planetas. Cómo están ubicados los planetas, que en carrusel, que bueno, hay varias técnicas, métodos, y sería como mirar eso. Pero es probable que así estén repartidos, si están repartidos es muy probable que hayan triplicidades y hayan cuadrados, o sea, es más fácil que estén en un solo lado. Por ejemplo, si están en un solo lado, podríamos hacer un análisis por hemisferios, si están en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, o en el hemisferio superior, o en el hemisferio inferior. Allí, si están como todos acumulados, se presta más para el tipo de análisis por hemisferios. Pero si tú dices que los tienes repartidos en toda la carta, se presta más este tipo de análisis de las casas. ¿Necesitas contrapreguntar? No, me quedó muy claro, muchas gracias, muy amable. Bueno, con gusto. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, hola. Mira, yo tengo en triángulo, tengo a Urano y a Venus en la casa 10. Y en la casa 4 tengo a Venus. Y en la casa 1 tengo a Neptuno. Soy Sagitario, ahí ¿qué regiría sobre mí? ¿Tienes un triángulo en casa 1? Sí, en 10 y en 4. En 10 y en 4. Y tengo los planetas. En la 10 tengo a Urano y a Venus. En la 4 tengo nada más a Venus. Y en la 1 nada más tengo a Neptuno. Bueno, ahí hay algo que no me cuadra, porque me estás diciendo dos ubicaciones de Venus. Me estás diciendo que Venus está en la casa 10 y que también está en la casa 4. Y no puede estar en dos casas al mismo tiempo, el mismo planeta. Entonces tienes que rectificar allí tus datos. Entonces sería nada más Urano en la 10. Bueno, y por otro lado, allí no tendrías, según la ubicación que me estás dando, no tendrías una triplicidad,
porque no están las casas que acabamos de mencionar de la triplicidad. Tendrías una oposición y dos cuadraturas, según alcanzo como a dibujar en mi mente lo que me estás diciendo. Tendrías una oposición y dos cuadraturas que no formarían allí todavía una triplicidad. Tendrías que tener un cuarto planeta en casa 7 para allí sí tener un cuadrado de los que estamos hablando ahorita. Para tener un cuadrado cardinal. Dijiste, tengo un planeta Urano en casa 10, Venus en casa 4 y no recuerdo qué otro planeta en casa 1. Allí Neptuno, eso. Ahí tienes un triángulo, pero de acuerdo a los aspectos. Pero lo que estamos estudiando nosotros hoy es respecto a las triplicidades de los elementos. Es decir, tendrías que tenerlo así. Mira este dibujo que es diferente. Este es un triángulo equilátero. El que tú el que estás percibiendo allí es otro tipo de triángulo. No es el triángulo equilátero. Exacto, no es equilátero. Entonces lo que tienes que estar pendiente en la clase de aspectos, cuando vayamos a los aspectos, y allí vas a entender entonces que tienes una oposición y dos cuadraturas, y casi siempre el punto de salida de esa oposición casi siempre es el planeta que está en la casa 1. Entonces, mira cómo potencializar ese Neptuno para darle salida a esa energía que está en oposición entre Urano y Venus. Pero pues eso ya digamos que es de otro tema. Sí, porque no tengo el triángulo que mencionaste. Ajá, eso. La idea es que nos quede claro que el estudio de hoy es por casas y entonces tiene que ver con estas triplicidades de los elementos, es decir, que esos tres planetas donde estén ubicados cojan los tres signos del mismo elemento. Entonces mira que Capricornio es de tierra, pero ya Cáncer es de agua. Cáncer es de agua y casa 1 es de fuego, casa 1 es de fuego, entonces allí estás combinando tierra, fuego y agua, o sea que no sería una triplicidad, porque aquí coge los tres elementos de fuego, los tres casas que son asociadas a signos de fuego, o de tierra, o de agua, o de aire. Y cuando es por cuadrados, entonces son estas cuatro. Aquí sí casi que te da, porque tienes una en casa 10, uno en casa 4 y uno en casa 1. Te faltaría uno en casa 7 y tendrías un cuadrado. Tendrías una cruz cardinal. Sin embargo, eso también puede decir que si tienes un planeta en casa 10, en casa 4 y en casa 1, tienes una tendencia cardinal, o sea, esos tres planetas pues te dan iniciativa. O sea, lo que hay que mirar es dónde hay más predominancia. Es decir, me estás hablando de 3 planetas de 10. ¿Dónde están los otros 7 para mirar si hay una predominancia acá en estos signos angulares, en estas casas angulares, perdón? Es que yo me dejé llevar por el triángulo donde estaba el planeta. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Pero no, y la casa, obvio, pero no cuadra al triángulo que se mencionó. Claro, es que gráficamente los aspectos pues van haciendo figuras, ¿no? Entonces, claro, pareciera que ese es el triángulo, pero entonces qué bueno la pregunta porque nos ayuda a aclarar que no es ese triángulo, sino que es el triángulo que se forma entre los tres signos, las 3 casas que tienen que ver con los signos del mismo elemento. Porque dentro de las 12 casas, pues hay 3 con cada elemento. Hay 3 de tierra, hay 3 de aire, hay 3 de fuego y hay 3 de agua. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí,
¿Podría poner alguna carta X para mostrar? Porque sí ubico bien ahorita, ubico bien los triangulares, pero no los cuadrados. ¿Cómo se buscan? Porque yo veo que en mi carta hay puros triangulares, pero hay tres cuadritos, pero no sé cómo se puede buscar. Ya, mira, yo te puedo buscar una acá. Es muy raro encontrar eso se llama una gran cuadratura. Es decir, si el planeta que yo le dije a la compañera ahorita, si tuviera otro planeta ahí en casa 7, entonces ella tendría una gran cuadratura. ¿Qué es una gran cuadratura? Dos oposiciones, es decir, un planeta en casa 10, uno en 7, ahí hay uno en casa 10 y uno en casa 4, ahí hay una oposición. Y uno en casa 1 y otro en casa 7, ahí hay otra oposición. Y esos 4 planetas entre ellos hacen 4 cuadraturas. Eso se llama una gran cuadratura. Es a veces como escasito pues encontrarlo. Sin embargo, si buscamos ahí en internet vamos a encontrarlo. Pero no se trata de eso, o sea, no se trata exclusivamente que tengamos los 4 planetas en cruz. No necesariamente es el tema como de hoy. El tema es que si tenemos más planetas en una de estas cruces. Es decir, por ejemplo, tenemos 4 planetas acá y uno acá. Ahí ya podemos decir que ya hay 5 planetas que están en casas angulares. Es decir, ya hay una predominancia a lo que ya hablamos ahorita, al liderazgo, a la capacidad de nuevos proyectos, etcétera. O sea, ya estamos hablando que hay una predominancia. No necesariamente que vamos a armar la gran cuadratura. Puede ser que tengamos una gran, ojo acá lo que va a decir, puede ser que tengamos una gran cuadratura, como el ejemplo que les acabo de decir, un planeta acá, otro acá, otro acá y otro acá. Entre ellos forman 2 oposiciones. Y entre ellos forman una cuadratura, 2 cuadraturas, 3 cuadraturas, 4 cuadraturas. Puede ser que tengamos esa configuración en nuestra carta, pero puede ser que los otros, que hayan 6 planetas en una casa como una casa sucedente, como Tauro. Entonces hay 6 planetas acá. Y aparte de eso tengo esta gran cuadratura. Digamos que estos 6 planetas acá pues pesan, digamos que hacen que haya una tendencia hacia una modalidad sucedente. Es decir, que tengo una gran capacidad de estabilizar, de aterrizar, de concreción también, de concreción de las cosas, por tener una mayor predominancia. Entonces lo que hay que mirar es la predominancia y no necesariamente si se forman o no se forman los triángulos o los cuadrados. Si me hice entender allí, ya te voy a buscar la carta, el ejemplo que quieres. Sí, es posible que no tengamos cuadraturas o todos tenemos cuadraturas y triangulares. Es probable que no tengamos cuadraturas. Es probable, hay probabilidad. Pero okay. no están, pero ojo, porque lo que quiero que quede claro es que lo que estamos viendo hoy no son los aspectos. Puede ser que tengamos o no tengamos la gran cuadratura. Lo que estamos mirando es si hay una tendencia mayor a tener los planetas en las casas angulares, sucedentes o cadentes. Oh, ok. Diana. Gracias. Y adelante. Si alguien me quiere ayudar de los profes, gracias. También adelante. Ok, bueno, lo mío va a ser breve. En las casas por cuadratura, como yo tengo la cruz mutable, la luna en Cáncer, en la casa 3, lo que es Urano en Libra, en casa 6, que es el Sol en Capricornio, en casa 9, lo que es Capricornio en Tauro, en casa 12, ahí ya se forman las casas por cuadrados, lo que hablabas ahorita. Y en cambio, en la casa 7, que tengo 4 planetas, 2 en fuego y 2 en agua, y por el Stellium se creó una gran, bueno, eso es que estoy hablando de otro tema, ¿no? Algo de confusión. Bueno, gracias.
Pero Ruth, ¿cuál es una pregunta o era una? No, es para aportar. Sí, una aportación que a veces hay en los casos por cuadrados. Es una aportación a lo que estaban hablando ahorita. Sí. Listo. Gracias. Listo, porque sí, así lo entendí, que era una aportación. Gracias, muchas gracias. Listo. Entonces les voy a mostrar aquí. Diana, si me permites hacer una aportación sobre eso. Sí, muchas gracias. Adelante. El que tengan más planetas, por ejemplo, en casas angulares, no necesariamente quiere decir que tengan los 4 lados de esa cruz, los planetas. Puede estar en una sola cruz o en 2. Por ejemplo, si tienes 5 planetas, por ejemplo, en casa 1 o en casa 4 o en casa 10 o en casa 7, ya con eso tiene una predominancia. Y esto va a indicar que la persona tiene, va a funcionar de la manera cardinal. Como dijo Diana, con una tendencia hacia la acción. Entonces, por ejemplo, no necesariamente debe tener los 4 planetas repartidos en esas casas, simplemente que haya una predominancia. Yo, por ejemplo, mayoría de mis planetas están en casas sucedentes, en la 5 y en la 8. Por lo tanto, quiere decir que yo busco más la estabilidad, busco más ¿cómo se llama? El tener continuidad, el ser estable y no mucho a los cambios. Eso es lo que significa, pero eso no quiere decir que la 11 y la ¿cuál les dije? Sucedentes. La 2, por ejemplo, que ahí no tengo nada, no quiere decir que no tenga predominancia. Entonces, de hecho, eso es parte de la interpretación para identificar el carácter de una persona. Entonces, tal vez la confusión es que porque se dice cuadrados y entonces se confunde con cuadraturas, pero ya las casas en forma natural están en cuadraturas. Todas las angulares, todas las sucedentes, todas las cadentes, todas están en cuadraturas. Por eso se les dice también como cuadrados. Pero en sí, simplemente con que tengan predominancia cardinal, fija, inmutable, o por ejemplo, muchos planetas en casas de vida, o sea, casas de identidad o casas de fuego. Todo eso indica que la persona está enfocada hacia su propio yo, está enfocada a sobresalir, a brillar, a destacar de una forma individual. Eso significaría que tenga predominancia de planetas, ya sea en la casa 1, en la casa 5, o en la 9, o en las 3 inclusive. Sumando las 3, entonces puede dar una predominancia. Entonces el individuo está muy enfocada hacia su propia persona. Y así también, por ejemplo, las casas de agua. Aquí sí que va a estar más enfocado hacia el alma, hacia los sentimientos, hacia la empatía, hacia la receptividad, etc. Entonces, no necesariamente deben estar cubiertas las 3 casas. Simplemente se suma la cantidad de planetas que hay en cada casa. Eso es toda la aportación, Diana. Adelante. Muchas gracias. ¿Están viendo acá la pantalla del gráfico? Sí, sí se ve, gracias. Sí. Bueno, listo. Entonces miren acá lo que estaba preguntando. Esta es la gran cuadratura. Entonces, la Luna con Marte en oposición a Saturno y acá hay otra oposición de Venus con Plutón y entre estos cuatro hacen 4 cuadraturas. 1, 2, 3 y 4. Hay más, pero estamos hablando como de esa gran cuadratura. Esto es una gran cuadratura. Ahora vamos a sumar si hay predominancia en esta persona, en esta cruz que sería de casas sucedentes. Esta casa sucedente, entonces porque esta sería tierra. Entonces lo que vimos ahorita. Perdón, porque no es sucedente. Es que esta es de otro. Sería cadente, estaría en cadente, porque acá está en casa 3. Esa es rara. Bueno, vamos a sumar. Bueno, acá hay un planeta, 1, Venus 2, 3, 4. Aquí hay 5. Mire que sí hay una tendencia mayor, porque ya son 5, o sea, es la mitad.
de los 10 planetas están dentro de esta cruz. Y los otros están repartidos, entonces podemos ver que los otros están repartidos. Está el Sol por acá en Aries, está por acá, está Júpiter con Urano acá en casa 1 y 2. Sí, están muy repartidos, entonces sí podemos hablar allí, por ejemplo, de esa predominancia. Lourdes fue la que hizo la pregunta, ¿cierto? Allí quedó más claro con lo que dijo Cecilio. Sí, lo que pasa es que ahí se ve perfectamente los cuadrados. Y mi pregunta era, por ejemplo, mi carta no puedo percibir, no puedo notar ningún cuadrante, nada más, triplicidades, es todo. O triples, no. Pero eso era mi pregunta, que si todos teníamos o no teníamos, y como dice Cecilio, pues todos son Ay, perdón, mi vocabulario no está muy bien todavía en todo esto, cuadrantes. Sí, no necesariamente tiene que estar allí la gran cuadratura, no necesariamente, según también la aclaración que nos hizo Cecilia. Entonces, no necesariamente, simplemente es mirar qué predominancia hay. Bueno, gracias. Bueno, aquí por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, voy a hacer un recorrido rápido porque ya nos quedan 15 minuticos. Voy a hacer un recorrido rápido entonces por las casas, aunque yo sé que este no es el tema, pero pues a veces nos interesa saber. Entonces, como para hacer como una última relación. Entonces, la casa 1 que está relacionado con el signo de Aries, está relacionado también con el planeta Marte. Perdón, una casa... Diana. Sí, adelante. Tú la próxima semana vas a dar el tema de casas, ¿no? Ah, ya, tengo la próxima semana. Ah, bueno. Si quieres lo guardamos o si quieres hacer una pequeña introducción, pero... No, prefiero entonces que dejarlo para que hablemos la próxima. Esta es como que una forma de que estén pendientes, ¿no? Ah, perfecto, no, súper. Ah, bueno, entonces aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan. Si quieren conversar de algo, hacer una pregunta, igual ahí está Francisco, está Cecilia. Yo quiero preguntar algo, por favor. Sí, adelante. Buenas tardes para todos. Es que tengo entendido que la astrología interpretativa es una y la astrología psicológica es otra. Por favor, tengo esa duda, no la entiendo bien. Gracias. A ver si me ayudan. Bueno, sí, Diana, ¿me permites? Sí, adelante. Miren, dentro de la astrología hay muchas ramas, muchas, la verdad, o sea, están desde la más antigua, de la astrología de los griegos, de la época griega romana, que es conocida como la astrología helenística, y de ahí nos pasamos a la astrología medieval, y luego a la astrología psicológica, y luego a la astrología Huber, a la astrología tradicional, a la astrología de los puntos medios. En fin, hay diferentes ramas dentro de la astrología, y lo interesante es que aquí en AGFIU utilizamos la astrología tradicional porque como que es la básica, a partir de ahí puedes construir o puedes entrar a los diferentes temas, a las diferentes áreas. Si eres psicóloga, obviamente, pues te va a gustar la astrología psicológica, ¿verdad? En fin, entonces, poco a poco, ya cuando domines el tema, vas a ir buscando o vas a ir encontrando a qué tipo de astrología se te acomoda mejor. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Que hay que salvar. Adelante. ¿Alguien más quiere comentar algo, compartir algo? Sí, nada más reafirmar lo que mencionaba Cecilio, que es uno de los grandes astrólogos de la institución, de que no necesariamente tienes que tener los 4 brazos de la cruz con planetas para que digas tú, aquí
tenemos una gran cuadratura o un gran trígono, ¿no? Con que tengas énfasis en un solo elemento del brazo. Como decía él, si tienes 5 planetas en la casa 1, pues entonces ahí está el énfasis, ¿no? En la cardinal. Entonces, aunque todo lo demás esté desocupado de la otra parte de la cruz. De hecho, cuando tú generas la carta natal, ya viene la distribución de las casas por hemisferios, por elementos, por modalidades, y tú ya no tienes que andar contando, ¿no? Entonces, o si quieres también puedes contar si vas a dar clase para que te vuelvas un experto. Entonces, pues muy buena presentación, Diana, muy bonita. Gracias. Diana, ¿podrías, por favor, hacer una síntesis de las casas por su elemento? Bueno, vamos entonces a hacer una síntesis de las casas por elemento. Entonces tenemos elemento, vamos a empezar por el orden, ¿no? Elemento fuego. Vamos a empezar. Elemento fuego, casa 1, que corresponde a Aries. Casa 1, que corresponde a Aries. A ver. ¿Cómo fue? La 5, que corresponde a Leo. Casa 9, que corresponde a Sagitario. Vamos entonces con tierra. Casa 2. Vamos con casa 6. Casa 2 que corresponde a Tauro. Casa 6 que corresponde a Virgo. Y casa 10 que corresponde a Capricornio. Vamos con aire. Casa 3 que corresponde a Géminis. Casa Géminis, aire, Libra. Casa 7 Libra. Y casa 11, que es Acuario, que corresponde a Acuario. Y por último, elemento agua, casa 4, que corresponde a Cáncer, casa 8, que corresponde a Escorpio, y casa 12, que corresponde a Piscis. Ahí están entonces por elemento las casas y también hay el signo asociado. ¿Ok? ¿Quieren, hacemos un recorrido entre todos también por el de las cuadrados? Ahí lo vamos haciendo. Entonces empezamos por las casas angulares, que son la casa 1, que corresponde a Aries, la casa 4, que corresponde a Tauro, la casa 7. Cáncer. Eso, a Cáncer, la casa 4 que corresponde a... gracias. La casa... Marisol, usted es la hija de Diva, ¿cierto? Sí. La casa 7 que corresponde a Libra y la casa 10 que corresponde a Capricornio. Vamos con las sucedentes. Casa 2, que corresponde a Gracia Tauro. La casa 5, que corresponde a Leo. Y la casa 8, que corresponde a Escorpio. Y la casa 11, que corresponde a Acuario. ¿Vamos bien hasta allí? Me dicen si vamos mal. Y por último, las cadentes. Entonces, las cadentes sería la casa 3, que corresponde a Géminis. Tenemos la casa 6 corresponde a Virgo, la casa 9 corresponde a Sagitario y la casa 9 que corresponde a Sagitario y la casa 12 que corresponde a Piscis. Muy bien. Muy bien, entonces sí, es mirar simplemente eso, qué tanto predominancia tenemos en cada una de esas casas y ahí miramos entonces si queremos hacer el análisis por triplicidad o si queremos hacer el análisis por cuadrados. Es como mirar, o ambos, o sea, también ambos, dependiendo lo que queramos estudiar y profundizar. Bueno, muchísimas gracias, yo les agradezco mucho la oportunidad. Y vamos a continuar entonces dentro de 8 días ya con las casas, profundizar un poquito más. Gracias, Diana, gracias, muy amable. Muchas gracias, Diana, excelente. Qué rico, Diva. Aportación. Gracias, mía, lo mismo. Bueno, nada más para recordarles que la siguiente
El siguiente tema es nociones básicas del significado de cada casa. Y lo va a dar nuestra querida profesora Diana Milena también. Entonces ahí vamos a ver ya a detalle el significado de cada casa. Ahorita lo vimos como una estructura entre el 3 y el 4, que al fin y al cabo forman el famoso 7, o si lo multiplican forman las 12 posibilidades, las 12 casas, o las 12 posibilidades que uno puede vivir en la vida a nivel general, porque todavía hay más casas. Cuando se derivan, todavía surgen otras 12 derivaciones, serían 144 posibilidades. Pues muy buena tu presentación, Diana, muchas felicidades. Y bueno, Fernando, pues adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilio, muy amable. Muchas Encantada gracias. de conocerte. Gracias, profesor. Gracias a todos por su asistencia. Un beso. Gracias, Fernando. Un placer verte también. Bueno, nada más yo les veo en este bonito tema que nos expuso Diana, siempre muy bien preparada, que las casas tienen que ver con los signos y tienen que ver con los planetas, ¿verdad? Porque si en las casas angulares la casa 1 corresponde a Aries, pues también tiene que ver con Marte, ¿verdad? Y así las casas cardinales, las angulares son cardinales fijas, inmutables, ¿no? Y en las angulares, ay, me estoy haciendo bolas. Las casas cardinales tienen que ver con los signos cardinales. Como dijo ella, cuando empieza la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Ahorita estamos por empezar el verano, el 22 de junio, 20 de junio, ¿verdad? Y empieza Cáncer, empieza con las aguas, ¿no? Y también tiene que ver con la luna. Todas las casas tienen que ver con los planetas, con los signos, ¿eh? Y cuando veamos un planeta, pues también tenemos que ver cuál es su domicilio y cuál es su casa. Porque de Marte su domicilio es Aries y su casa pues es la 1, pero también tiene otra casa que es la de la casa 8, que es la de Escorpio, donde tiene otro domicilio, ¿ven? Y todo, tenemos que ver siempre la relación, nunca podemos ver un elemento solito, sino tenemos que ver todo. Dicen, es que tiene la luna en Piscis en la casa 4, pues está en su casa la luna. Urano en Tauro en la casa 11, pues está en su casa Urano, porque ahí es la casa de Acuario, ¿ven? Entonces todo tiene que ver con todo. La astrología es matemática. Claro, pues se relaciona con la astronomía, que es pura matemática, ¿no? Y solo agregar un poquito nada más en la pregunta de Lourdes González, de si los planetas influyen en nosotros. Al igual que los astros, ¿verdad? ¿Influyen en nosotros o no influyen? Hay una teoría, que manejan varios astrólogos, como Liz Green, Howard Sasporta, Stephen Arroyo, astrólogos de actualidad, y también el doctor Spicas. Quien no conozca al doctor Spicas, que es argentino, investíguelo en internet, ya falleció, era de ascendencia alemana. Carlos Raxin se llamaba, pero se ponía Spicas. Hizo todo un trabajo muy bueno. Yo estuve muchas clases con él. El último año de su vida, pues yo me enteré tarde de él. Pero él también manejaba eso, que los astros no influyen en nosotros, sino que hay una sincronicidad. A mí en lo particular me parece muy bien esa idea, porque yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico y se me hace muy difícil pensar en esa influencia de un pedazo de una bola de piedra que es Plutón, que enano, ni siquiera planeta llega, que hasta los catalogaron. ¿Cómo es tan fuerte un Plutón en el ascendente? Yo ya sufrí los efectos de Plutón en la casa 12. Entonces, si no hay influencia, entonces, ¿qué hay? ¿Verdad? Y entonces ellos hablan de sincronicidad. Decía Spicas, haz de cuenta que te dice, yo tengo un lunar en la espalda,
¿Y cómo sabes si no te lo has visto? Me lo he visto con unos espejos. Entonces, los astros, la posición planetaria es como un espejo, como una fotografía de lo que nosotros estamos, de lo que sucede, pero que ya nacemos con esas inclinaciones. Es una teoría, no la demos por hecho, pero sí considerémosla. En fin, entonces hay muchas cosas que tenemos que ir viendo. Afortunadamente ahorita con el internet, los astrólogos de América, sobre todo los del sur, que son tan buenos, se comunican más con los astrólogos de Europa. Y lo que decía Diva, la astrología interpretativa, toda la astrología es interpretativa. La que se refiere a la psicología, la que se refiere a la bolsa, la que se refiere a eleccional, las sinastrías, todo es interpretativa, porque es interpretar las posiciones que vemos, ¿verdad? Pues muchas gracias, Diana. Espero con ansias tu próxima clase, me gustan mucho tus clases. E invita a todos los colombianos, ahora nada más entramos 40, las primeras clases entraban 99, no entraban más porque el Zoom no permite más, ¿ves? Pero qué bueno que tenemos estas clases. Gracias, Francisco, por tu excelente labor, siempre atento, siempre apoyando. Gracias, Cecilio, también. Y ahí vamos con este proyecto de que toda la GFU maneje el primer nivel, el curso básico. Así como todos pueden llegar a ser GTools en esta era, que todo el mundo maneje el curso básico. Con el curso básico ustedes pueden entender cualquier curso. Por eso es básico, ¿eh? Gracias a todos, Pax. Gracias a todos, Pax. Gracias, Pax. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Gracias, Buena Diana, tarde a Fernando, todos. Cecilio, Gracias. Yolanda. Gracias a ti, Gracias Francisco, a todos. Javier, muchas gracias. Gracias, Diana. Buena tarde a todos. Muchas gracias, excelente charla.